Este 3 de mayo de 2023 celebramos el 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, desde que así fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. La libertad de prensa es clave para fortalecer la democracia, promover la pluralidad de ideas y visiones y, por cierto, los derechos humanos. Ya la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, reconoce a la libertad de opinión y de expresión como un derecho humano fundamental. Igual cosa hace el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13, al declarar que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o en cualquier otro procedimiento de su elección. De acuerdo a dicha Corte Internacional, está señalado que si bien la libertad de expresión y de información no posee un carácter absoluto, no cabe duda que constituye la piedra angular de una sociedad democrática, entendida esta última como un sistema de autodeterminación colectiva, por el cual los individuos toman las decisiones que fijan las reglas, principios y directrices públicas que regirán el desenvolvimiento de la sociedad política. Respecto de tales libertades y derechos, el papel de la prensa, que es un modo omnicomprensivo de hablar de todos los medios de comunicación social, es una herramienta necesaria y eficaz para atraer al ciudadano la información de interés público, facilitar el escrutinio de órganos e instituciones, ayudar en la toma de decisiones y hacer más comprensibles para los ciudadanos diversos procesos y realidades. En nuestro país, el trabajo dedicado de los medios de comunicación ha sido destacado en múltiples ocasiones, no solo porque se ha realizado más allá de circunstancias a veces muy difíciles, sino además porque ha sido un apoyo certero de los procesos ciudadanos, llevando a todos los rincones de nuestra patria y gracias a distintas plataformas, noticias, informaciones y también opiniones manifestadas a través de ellos, haciendo posible un verdadero estar presente de cada uno de nosotros en tales acontecimientos. A estas reflexiones no ha sido ajeno el Poder Judicial. En efecto, la información, como lo ha dicho la Corte Suprema en sus fallos, es el caudal de conocimientos y pensamientos que incluyen tanto la narración objetiva de los hechos como las imágenes, descripciones, signos, símbolos, caricaturas, estadísticas, relatos y comentarios, sean subjetivos o no. En el proceso de la comunicación social, la información cubre los denominados mensajes, los cuales se llaman noticias cuando se refieren a hechos de actualidad, nacional o extranjera. La información así es sin duda el supuesto base de las opiniones, porque éstas requieren la libre difusión de mensajes como materia prima para ser emitidas. Sin información previa, libremente emitida y recibida así, resulta inconcebible la posibilidad de formar opiniones. Este fallo es de febrero del año 2023. Una vasta y consistente jurisprudencia de esta Corte, particularmente en sede de protección y en relación con los ricos contenidos del artículo 19, número 12 de la Constitución, que cautela las libertades de opinión y de información sin censura previa, ha destacado la importancia que la información tiene para las personas y también para la estructura estatal, contribuyendo a la distinción conceptual de estas con otras formas de comunicación, como asimismo estableciendo bases y lineamientos destinados a su armonización con otros derechos igualmente importantes, como la honra, la privacidad y el derecho a la propia imagen, entre otros. Sin perjuicio de esa importante faz de la relación del Poder Judicial con los medios de comunicación, a través de su actividad jurisdiccional, debe destacarse también una faz distinta
y que se relaciona con las comunicaciones de este poder del Estado sobre su propio actuar, materia en la cual es muy importante para su real cumplimiento la cobertura y fluida relación con los medios de comunicación social. En su plan estratégico 2021-2025, el Poder Judicial señala como su visión ser reconocido por la sociedad como un órgano moderno e independiente de solución de los asuntos cometidos a su conocimiento conforme a derecho, de manera comprensible, oportuna y transparente, con capacidad para advertir y proponer cambios en pro de la justicia y del bien común. Una parte relevante de ese reconocimiento importa contar con una adecuada difusión y comprensión de nuestras sentencias, pero también demanda una adecuada comunicación con la sociedad civil para informar sobre el proceso de la administración de justicia en cada una de sus etapas y educar sobre el proceso de administración de justicia y el rol que cumplen los jueces y tribunales, como lo señala nuestra política de comunicaciones. El trabajo de nuestra Dirección de Comunicaciones en pos de tales objetivos, así como el de la vocería de la Corte Suprema para transmitir las declaraciones del Pleno y las observaciones y comentarios de este máximo tribunal sobre diversas materias que inciden en la administración de justicia y en la protección de los derechos de las personas, esencia de nuestra labor, se ve en gran medida posibilitado gracias a la colaboración con los medios de comunicación, que nos brindan espacios para llegar al público y poder difundir nuestros planteamientos, así como también dan a conocer nuestras resoluciones y fallos a la comunidad. Este año, el eslogan de la UNESCO para la conmemoración de este Día de la Libertad de Prensa es la libertad de expresión, motor de todos los demás derechos humanos, lo que tiene mucho sentido con la misión de nuestro Poder Judicial y con los argumentos que hemos dado, por ejemplo, en nuestro aporte al debate constitucional. Hoy, desde la perspectiva que nos convoca, reitero la importancia de la libertad de expresión para promover los derechos y de un Poder Judicial que tenga las herramientas necesarias para poder garantizarlos. En este Día de la Libertad de Prensa les agradecemos la objetividad y el interés que han puesto en dichas difusiones. Esperamos seguir desarrollando la relación formada sobre la base del respeto y de la transparencia y trabajando en conjunto para que la Administración de Justicia se acerque a todas las personas. Muy feliz día. Hola, ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos Ángela Rayman, ¿Qué tal, periodista Ángela? del ¿Cómo le va? CNN. Todo bien, gracias. Qué bueno. Ministra, primero quisiera consultarle por el caso del alcalde Torrealba, quien niega todos los delitos imputados en su contra a pesar del lapidario informe de la Contraloría. ¿Cuál es la postura de la Corte Suprema en ese sentido y también con el hecho de que niegue todos los delitos que se le imputan? Bueno, hay que tener presente que todos los casos que se están tramitando son casos que están entregados a la jurisdicción de los tribunales, por lo cual el tribunal competente es el que tiene que decidir. Y de ese punto de vista, la persona que está imputada por cualquier tipo de delito tiene el derecho a desarrollar su defensa y esa defensa se puede orientar de múltiples maneras. Por lo cual, nosotros sobre lo que diga una persona que está imputada, sea autoridad o no lo sea, o ex autoridad, no tenemos ningún pronunciamiento porque le corresponde directamente al tribunal que está juzgando en la materia. Y tendrá que hacer la valoración de la defensa que él haga, como también de los antecedentes que operan en su contra. Otra consulta también con respecto al tema del fallo de la Corte Suprema hacia las ISAPRES, el reajuste de la tabla de factores, el llamado que se le hace también a la Superintendencia de Salud. El Gobierno presentó una ley corta que se está despachando, ¿verdad?, en el Legislativo, en el Congreso. Sin embargo,
con esta ley corta entiendo que todavía la superintendencia no cumpliría con el fallo. Eso primero, saber si es que con esta ley corta se estaría cumpliendo o no. Y por otra parte también saber si es que es necesaria esta ley corta para que efectivamente la superintendencia cumpla con el fallo que ustedes le otorgaron. Nosotros, cuando dictamos un fallo, no especificamos cuál es la forma exacta en que la autoridad tiene que cumplirlo, porque para cumplirlo la autoridad tiene que analizar sus propias atribuciones y, en definitiva, determinar cuál es la manera en que va a cumplir con un fallo judicial, en este caso o en otro. A veces el cumplimiento de un fallo judicial genera, ¿no es cierto?, la idea o la iniciativa de legislar en esa materia respecto de cierta parte o de todo lo que es el cumplimiento del fallo. Y desde ese punto de vista, la pertinencia o no es algo que le compete directamente a los legisladores analizar. Qué tan necesaria es esa ley, qué tan pertinente es, qué tan útil es una valoración de ese proyecto de ley que no nos corresponde a nosotros. Ahora, respecto del cumplimiento mismo del fallo, el cumplimiento mismo de los fallos judiciales queda entregado en el juez de la instancia que conoció de ellos, que en este caso es la Corte de Apelaciones respectiva. Recordemos que estos son varios casos, así que hay diversas cortes de apelaciones que eventualmente pueden tocar este tema y podría analizarse en esa etapa de cumplimiento si esta ley en definitiva se aviene, ¿no es cierto?, con la totalidad de lo que nosotros hemos mandado en esa sentencia. Pero nosotros no vamos a hacer de oficio un análisis del proyecto de ley, ni tampoco vamos a hacer estimaciones en esta materia, sino que corresponde hacerla en etapa de cumplimiento a quienes son partes. ¿Y qué pasa si es que eventualmente llega a fines de mayo y no se cumple con el Tendrá fallo? que hacerse valer por parte de quienes son beneficiados con ese fallo. Ministra, muy buenos días. Francisco Valenzuela por acá de Tele13. Interrumpo el curso que está regulado las preguntas para acotar algo respecto a la consulta de mi colega. En caso de que el proyecto o esta ley corta que se está planteando eventualmente se llegara a una suerte de consenso político que planteara una fecha distinta de cumplimiento al que establece el fallo que se ha evacuado, ¿es algo que pudiera elevarse, consultarse, discutirse o se estaría cayendo derechamente en desacato? A ver, siempre se puede consultar porque, como ustedes entenderán, ¿no es cierto?, este fallo nuestro es un fallo que tiene una serie de aristas que unas son más simples que otras, ¿no? Hay una arista que tiene una complejidad que es determinar exactamente, ¿no es cierto?, cuáles planes y en qué circunstancias hubo, ¿no es cierto?, podríamos decir, un cobro en demasía en relación con factores que ya no se podían aplicar. Eso es un tema fino, ¿no? Hay otros temas que son más simples, de tal manera que siempre quien debe cumplir un fallo puede perfectamente pedir una prórroga del plazo o pedir aclaraciones. Ya hubo una que nosotros respondimos inmediatamente, así que eso es una atribución que tiene la parte, en este caso la parte que debe cumplir con el fallo para hacer las consultas o solicitudes que sea del caso. A nosotros no nos ha llegado ninguna solicitud en ese sentido, solamente la aclaración que meses atrás nosotros absolvimos inmediatamente. Muy buenos días, ministra. También quiero seguir con el fallo sobre las ISAPRES. El gobierno ha dicho que efectivamente algunas ISAPRES podrían quebrar por el efecto de fallo, es decir, la responsabilidad estaría en la sentencia y no en la ejecución de la misma. ¿Puede darse algo así? En concreto, ¿este es un fallo que tiene como consecuencia la quiebra del sistema privado o depende de cómo se ejecute? Perdón, no le escuché lo del sistema privado. ¿Tiene como consecuencia la quiebra del sistema privado o depende de cómo se ejecute el fallo? No, yo ya esto lo he mencionado varias veces en los puntos de prensa. Los fallos no se dictan para tener un efecto rebote en materias que no son propias del fallo. En otras palabras, cuando se dice ha habido un cobro en demasía en un determinado sector o industria, o ha habido un problema de libre competencia en otro, etcétera, nosotros no estamos yendo, ¿no?, a atacar ni a esa industria ni a ese sector, sino que lo que estamos diciendo es que, de acuerdo a lo que se ha sometido a conocimiento de la Corte, nosotros hemos resuelto esto. Los efectos sobre la mantención o la perdurabilidad en el tiempo de esa industria tiene que ver directamente con las provisiones que esa misma industria haga y con el manejo que esa industria haga. Así que, de ese punto de vista, nosotros ni buscamos directa ni indirectamente ningún efecto más que lo que hemos ordenado, porque los fallos tienen que ver con lo que se ordena específicamente y con la materia que está sometida a conocimiento nuestro, no con los desarrollos o con las sobrevivencias o con las políticas públicas sobre salud privada o salud pública, de tal manera que el fallo no ha tenido ese fin
El fallo tiene por fin, ¿no es cierto?, corregir un problema que se prolonga hace mucho tiempo, que tiene que ver con las tablas de factores, que tiene que ver con el factor niño, y de ese punto de vista lo que hemos dicho es que esa situación hay que corregirla. Los otros impactos financieros, económicos o incluso el diseño de políticas públicas o del diseño legislativo sobre el tema de la salud privada o pública no es competencia de los tribunales y nosotros en ese sentido no tenemos ninguna intervención. Ministra, por acá Gloria Gutiérrez de Radio Cooperativa, sumarme también al tema de las ISAPRES y para que quede claro. El gobierno hace unos días dijo que ellos dan por cumplido el fallo a la presentación del proyecto. ¿Desde la Corte Suprema se interpreta también de la misma forma esta medida? El cumplimiento del fallo le pertenece, como lo decía antes, a las Cortes de Apelaciones. De tal manera que las Cortes de Apelaciones, según el mérito y según eventuales presentaciones que hagan los interesados, tendrá que determinar, en definitiva, si este es el modo en que se está cumpliendo el fallo. Nosotros, se produce ya, ¿no es cierto?, se ha completado la función de la Corte Suprema. Nosotros, de ese punto de vista, se produce el deshacimiento y el tema de lo que es cumplimiento de los recursos de protección queda en manos de las Cortes de Apelaciones y solo si hay alguna vía recursiva específica tendremos que pronunciarnos nosotros. Por ahora, el tema está en manos de las Cortes de Apelaciones y ellos tendrán que hacer un análisis, ¿no es cierto?, de cómo se condice el fallo con el proyecto de ley, ¿no es cierto?, o el proyecto de ley, cómo conversa con el fallo. Nosotros no hemos hecho ese análisis, tampoco se nos ha pedido una opinión en esta materia y de ese punto de vista, por ahora, somos, ¿no es cierto?, simplemente espectadores del proceso hasta que alguien, ¿no es cierto?, pudiera llegarnos a traer de nuevo el tema. Por ahora eso no ha sucedido. Hola, ministra, ¿cómo Hola, ¿qué está? tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. No le voy a hacer la pregunta de siempre. No. Porque todavía no sucede nada, así que no tenemos novedades. Ministra, la quiero primero llevar a un tema que abordó su sala, que es el tema de las tomas VIP. Sí. Finalmente ustedes confirmaron lo que dijo la Corte de Apelaciones y ¿qué dice? Se tienen que, esta facultad va a ser de la alcaldía de derrumbar todo esto y lo otro es si esta es la última instancia que tiene finalmente los dueños de las casas y la alcaldía para poder desocupar estos terrenos. Bueno, es importante decirle que esto se ha conocido por la vía de protección. Ustedes saben que el recurso de protección siempre deja abiertas otras vías de juicios ordinarios. En otras palabras, si una materia va al recurso de protección, se podría revisar por la vía civil, por la vía penal, etc. Entonces, el recurso de protección solamente tiene por objeto solucionar un problema puntual y urgente. Y en este caso, estas personas que tenían construcciones en un sitio que es un sitio fiscal, ¿no?, acuden a la Corte de Protección pidiendo que se suspenda esta demolición de estas construcciones que ellos tienen, argumentando que no se puede cuantificar cuáles son y otros argumentos que están en el fallo. Y nosotros desde ese punto de vista lo rechazamos porque decimos no se ve que haya una vulneración de derechos y por otra parte es efectivo porque asimismo los recurrentes lo han reconocido, que ellos han construido, ¿no es cierto?, sin autorización en un sitio que es fiscal. Entonces, lo que dijimos es, no les otorgamos protección, pero ellos pueden, por supuesto, ir por vías ordinarias y seguir tramitando el tema. La protección es una instancia, pero una instancia de urgencia, ¿no?, separada de otras que pueden ser del alto conocimiento. Y lo último, ministra, preguntarle, en estos momentos se está formalizando al ex juez Juan Poblete. ¿Cuál es la postura de la Corte y si hay alguna investigación interna relacionada a esto? Bueno, nosotros ya el caso del exministro Poblete en cuanto a Corte ya es un caso cerrado, ya es un caso terminado. Así que desde ese punto de vista, hoy el tema al que él está sometido es un tema netamente jurisdiccional, igual que lo conversábamos respecto del otro caso, en que los jueces correspondientes son los que tienen que resolver qué es lo que sucede desde el punto de vista de su comparecencia, su imputación, etc. Ya no es un tema del Pleno de la Corte Suprema. Ministra, buenos días, Pamela Araya de TVN. Quería preguntarle respecto de inquietud y crítica que hay en la ANFP a propósito de los detenidos por los hechos de violencia y que 22 quedaron en libertad y no se le dieron medidas cautelares más gravosas.
Él plantea que acá se debería considerar que se agredieron algunos hinchas, que se tiraron bengalas, que hubo un riesgo para la gente, y además habla de que se necesitaría cambiar el Código Penal, actualizarlo para que estas personas queden en prisión preventiva. No sé cuál es la apreciación que tiene usted de parte de la Corte Suprema. Miren, como ustedes lo saben, los jueces, ¿no es cierto?, particularmente los jueces de garantía, en el caso que usted consulta, están sometidos a la ley, y de ese punto de vista la ley tiene una serie de indicaciones respecto a la intensidad de las medidas que se pueden aplicar según el delito correspondiente. En otras palabras, así un juez piense que todas las personas que han cometido delitos en una cierta circunstancia debieran quedar presas, no lo puede decretar si eso no se aviene con el régimen legal correspondiente. En consecuencia, quienes quedan presos y quienes no, o tienen medidas de más baja intensidad, tiene que ver no solo con el criterio del juez, que por cierto se aplica, sino también con el entorno legal que el juez tiene que aplicar, que se refiere al Código Penal por una parte y al Código Procesal Penal por otra. Cambios en esa materia, como se comentó en su tiempo, ¿no es cierto?, respecto al criterio Valencia y otros casos que hemos conversado antes, tienen que ver entonces con eventuales modificaciones legales. Si se quiere tener un sistema más estricto, ¿no es cierto?, con menos posibilidades de tener libertad provisional, eso va a implicar necesariamente cambios legales sobre los cuales tampoco nosotros nos pronunciamos, salvo que se nos pida una opinión y en ese caso sea una opinión que la dé el Pleno. Francisco Valenzuela, de Canal 13 de nuevo, ministra. Le tengo dos consultas. Primero, una de un tema que lleva, si no cuento mal, cerca de 20 días de acuerdo a autoridades fronterizas. Estamos hablando de la que ya se fue llamada por el canciller crisis humanitaria de la frontera. Ya tenemos noticias y hemos visto informes de la Corte correspondiente respecto a la revisión que se ha hecho para que no se vulneren derechos de menores de edad. Así es. Pero no sé si es que hay alguna supervigilancia adicional o alguna otra revisión, tanto del trabajo jurisdiccional como también lo que compete a la Corte respectiva respecto del trato que se le está dando a estas personas en territorio chileno, porque son personas que de alguna u otra manera, hay algunas que están en territorio nadie ahí, jurisdiccionalmente por terreno de repente no se puede hacer nada, o de repente se extiende. ¿Cómo se ve la protección de ellos? ¿Cómo se ve la situación de derechos humanos de ellos, del acceso a abrigo, a aseo, a protección, y también toda la situación migratoria, si es que como tienen que ver la autoridad administrativa o ejecutivo en términos de identidad, si es que también puede la justicia decretar alguna suerte de orden o conminar a las autoridades del ejecutivo a involucrarse, como ya se está haciendo en términos de registro civil y enrolamiento y todas estas circunstancias? Bueno, en primer lugar, nosotros ya en varios fallos hemos dicho que la situación de la migración en nuestro país es una situación que tiene una serie de complejidades, ¿no? No es una situación sencilla de abordar, porque hay una serie de elementos que coinciden, ¿no? Usted lo ha dicho muy bien, hay situaciones que son francamente situaciones de crisis humanitarias, hay otras situaciones de ingresos ilegales de personas que luego delinquen, son situaciones todas distintas que desgraciadamente tienden a juntarse en una y no es la idea, ¿no? Pero desgraciadamente eso sucede. Por ahora las medidas que se han tomado son fundamentalmente de resguardo de los menores, ¿no es cierto?, porque desde ese punto de vista la justicia tiene bastante amplitud de facultades para dar cautela de oficio a menores que se vean involucrados en situaciones de migración, descuido, eventual vulnerabilidad. Otros casos, ¿no es cierto?, que ya tienen que ver con personas adultas, tienen que ver con las acciones que a su efecto se presenten, siempre y cuando la situación de esas personas se resuelva en territorio chileno, porque la ley chilena, ¿no es cierto?, tiene una limitación, que es la limitación geográfica territorial para poder ejercer jurisdicción o el ser nacional del Estado en que la jurisdicción sigue al nacional, no al revés, de tal manera que si hay un migrante que está en un territorio de otro Estado y tampoco es nacional nuestro, no podemos hacer nada más que ya temas que van a tener que ver con negociaciones diplomáticas, políticas que no le competen al Poder Judicial. Así que desde ese punto de vista, otras situaciones que ya sean directamente de personas adultas tendrán que ver con acciones cautelares, por ejemplo, amparos o recursos de protección eventualmente que se presenten, y esos tendrán que resolverse en su mérito. Tengo una consulta adicional, ministra, esto por información de prensa, que
el Departamento de Servicio Encargo de Búsqueda de Vehículos y también de Búsqueda de Personas de Carabineros realizó la captura en cerca de 6 días de a lo menos 600 prófugos, esto con delitos de distinta entidad, estamos hablando de robo, de homicidio. Entonces, una de las situaciones que se evaluaba, porque esta revisión y también estas detenciones no se realizó en un solo lugar, sino que en distintos tribunales del país, a la hora de ver la audiencia, la formalización después de la detención de estas personas, finalmente quedaron en prisión preventiva cerca de un 10%, estamos hablando de cerca de 60 personas. Así es. Entonces, entendemos que hay delitos de distinta entidad, pero allí, ¿cómo se aborda esta situación respecto al sistema? Porque hay personas que, incluso un porcentaje importante de estas, también eran reincidentes o ya tenían antecedentes previos, como si es una situación que está bajo análisis, si es que requiere algún tipo de cambio respecto de cómo se revisan los derechos de estas personas a la hora de ser formalizadas y se controla su detención. Bueno, hay que hacer un distingo importante, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros hablamos del concepto de prófugos, ¿no? A veces estamos generalizando entre personas que han huido para no cumplir su condena, que es el concepto, si ustedes quieren, más técnico, de prófugo, ¿no es cierto? El que se fuga de la cárcel, el que no comparece a cumplir su condena. Y también se habla de prófugos, ¿no es cierto?, cuando se trata de personas que no han comparecido a audiencias dentro del proceso al que están sometidos, ¿no? Entonces, no todos los casos son prófugos que han huido para no cumplir su condena. Algunos de ellos son personas que están siendo juzgadas, ¿no? Y que no comparecieron a una audiencia por distintas razones. Entonces, cuando esas personas son detenidas, lo que se hace, ¿no es cierto?, es realizar una audiencia con ellas por parte de los juzgados de garantía, y ahí va a ser distinto el caso. Si la persona es prófuga porque tiene una condena pendiente, va a tener que ser puesta a disposición de la autoridad para que cumpla esa condena. Pero si lo que sucede es que hay un proceso que está en curso, ahí se verá que cautelar se le aplica de acuerdo a la intensidad de su delito. En otras palabras, no es lo mismo si yo no me presenté a una audiencia habiendo cometido un delito de hurto, que si no me presenté a una audiencia habiendo cometido un delito de robo con homicidio, por darles un ejemplo. Y eso es lo que justifica o explica las diferencias de las medidas que finalmente se toman. Le pregunto también en el mismo tema respecto de esta constante tensión entre cuando por la entidad de un delito se deja a una persona con una cautelar de baja intensidad y luego no se presenta. ¿No es una situación que se revisa constantemente en los tribunales precisamente para que el proceso continúe de su debida manera en vez de estar buscando una persona que después, para no enfrentar el resto del proceso, independiente que haya condena o no, termina no presentándose? Mire, los sistemas contemporáneos, también lo he dicho antes, tienen que tomar ciertas decisiones, ¿no? En un polo está el ser, ¿no es cierto?, totalmente proclives a la libertad absoluta de las personas que están juzgadas mientras estas personas están viviendo un juicio, y el otro polo es tenerlos presos a todos, ¿no? El proceso penal antiguo se acercaba mucho al polo de acá, como tener a las personas presas por principio y por excepción dejarlas libres. El proceso actual está más cerca del polo de acá. Es decir, que fundamentalmente las personas estén libres salvo que haya circunstancias que justifiquen fuertemente que estén presas, ¿no? Entre esos polos, ¿no es cierto?, hay que buscar un término medio que no es fácil buscar. Por eso, ¿cierto?, cuando se dice, bueno, es que hay jueces que son muy garantistas, el sistema es garantista, porque así se diseñó. Si queremos hacerle un cambio, ya lo hemos dicho muchas veces, habrá que revisarlo como sistema. Pero la idea, ¿no es cierto?, del término medio es que las personas que estén presas mientras dura su juicio sean las personas que tengan alta peligrosidad, y las personas que no la tengan, ¿no es cierto?, que sus delitos sean menores, que no sean tan relevantes, que estén libres. ¿Por qué? Porque la situación carcelaria es una situación muy compleja y en consecuencia temas como rehabilitación, temas como la reinserción social, etcétera, no se resuelven muchas veces con soluciones carcelarias, ¿no? Entonces no es tan sencillo como que digamos, bueno, para evitar que todos escapen, tengámoslos a todos presos. No hay condiciones, ¿no es cierto?, que aseguren esa situación en grandes números, ¿no? Ya hay una situación de sobrepoblación en las cárceles. Entonces, las autoridades, ¿no es cierto?, que toman las decisiones de políticas públicas tienen que combinar estos factores, y eso también va a determinar si hay eventualmente reformas legales. Los jueces, cuando deciden de acuerdo al mérito del proceso, a la importancia o gravedad de los delitos, a cuál ha sido el comportamiento de la persona y a cómo se pueden cumplir de mejor forma los propósitos de la justicia, teniendo presos a aquellos que realmente es necesario tener presos, y no a todos, ¿no? Pero esas claves, ¿no es cierto?, son claves que también están mediadas por la ley, ¿no? Y en consecuencia, si hubiera una situación distinta, la ley es la que tiene que modificar esa situación.
Ministra, a ese mismo punto quería acotar un poco lo que decía mi colega en relación al criterio Valencia. Ustedes lo han conversado en el Pleno y luego de que se anuncia finalmente este llamado criterio Valencia, ¿se lograron reunir con el fiscal nacional para poder analizar esta situación? No, el tema del criterio Valencia no ha sido materia del Pleno. ¿Por qué no ha sido materia del Pleno? Porque es una instrucción a los fiscales y en consecuencia el Pleno no toma opinión, ¿no es cierto?, sobre instrucciones que da el Consejo de Defensa del Estado a sus abogados, el Ministerio Público a sus fiscales, etcétera. No nos corresponde pronunciarnos porque no es competencia nuestra. En lo que sí hemos coincidido, que ya lo comentamos en un punto de prensa anterior, del punto de vista del planteamiento comunicacional que nosotros hacemos, es dejar en claro que ese criterio, como otros, ¿no?, es perfectamente válido que se tome por el organismo correspondiente para sus miembros, pero no es mandatorio para el Poder Judicial y en consecuencia, si lo solicitan los fiscales, los jueces lo analizarán en el mérito del proceso y de acuerdo a la ley. Hola, ministra. Alejandra Hola. Zúñiga del Mercurio. ¿Cómo está? La quería llevar a otro tema, sobre el debate constitucional. Estamos ya en una etapa de enmiendas en las subcomisiones, próximamente se va a votar en la comisión experta, y quería saber cómo ha sido la relación, en el fondo, entre el Poder Judicial y la subcomisión de función jurisdiccional en particular. Y además ustedes van a exponer próximamente, o sea, van a volver a ir a la subcomisión estos días. ¿Cuáles son los nudos que todavía cree que falta por cerrar respecto del capítulo Poder Judicial? ¿Cómo les ha parecido hasta el momento las propuestas que ya están en vía enmienda? Y en el fondo, ¿qué temas en particular respecto del debate de la composición de los 4 órganos que en el fondo se crean y la determinación de la horizontalidad o verticalidad del Poder Judicial que se está proponiendo la subcomisión? ¿Cómo ustedes lo ven y en el fondo qué visión tienen o qué propuestas tienen respecto de eso? Mire, nosotros, como ya les he contado, tenemos una comisión constitucional que está presidida por el presidente de la Corte y que participamos un ministro por cada una de las salas. Y esa comisión es la que ha seguido este trabajo y ha tenido, ¿no es cierto?, las comunicaciones y los inputs del Pleno en aquellas materias en que no había alguna posición ya tomada, y en ese caso hemos llevado el tema al Pleno para no estar llevando constantemente, porque el Pleno ha tenido numerosas declaraciones en que ya se ha ido forjando una postura y una posición en el tema constitucional. Entonces hemos ido complementando esa posición. Nosotros, aparte de decir eso, estamos muy satisfechos porque hemos sido especialmente considerados en el proceso. Fuimos una vez al pleno de la comisión de expertos, luego fuimos a la subcomisión de los temas jurisdiccionales y ahora estamos citados de nuevo para el martes de la próxima semana concurrir nuevamente. Así que valorar especialmente la consideración que se ha tenido con el Poder Judicial. También ha sido citada la Asociación de Magistrados, o sea, se ha considerado tanto al Poder Judicial, particularmente a la Corte Suprema, como a las asociaciones, cosa que nos parece muy bien. Y de ese punto de vista notamos que eso genera, ¿no es cierto?, abre espacios de diálogo positivos, porque eso nos permite intercambiar opiniones e ir avanzando de alguna manera junto con ellos en el tratamiento que están haciendo de las materias. En este momento hemos recibido las numerosas indicaciones que se han hecho por parte de diversos comisionados expertos y vamos a tener una reunión este viernes para preparar un documento, la comisión, que vamos a llevar el martes próximo justamente para exponerla con ellos, por lo cual no me gustaría ahora adelantar esos criterios porque obviamente el destinatario es el que tiene que conocer en primer término esas observaciones. Nosotros del tema destacamos, usted ya lo mencionaba, ¿no es cierto?, las modificaciones importantes que se están haciendo en materia de gobierno judicial, es decir, separar el gobierno y administración de lo que es el Poder Judicial, de las funciones jurisdiccionales, cosa que siempre hemos apoyado y en consecuencia es una idea que seguimos, que ya toca tratar detalles. Hay indicaciones que dan una integración específica de los órganos, otras que lo remiten a la ley, ya nos pronunciaremos sobre eso. Nos importa mucho lo que sucede con los temas de derechos fundamentales, tanto desde el punto de vista de cómo están contenidos en tratados, la posibilidad del control de convencionalidad y, por cierto, las acciones cautelares. Y todos ellos son temas que nosotros estamos tratando justamente para hacer un nuevo aporte sobre las indicaciones cuando vayamos el día martes. Así que ahí les vamos a poder contar más detalles. Sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hola. ministra? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, estamos conmemorando un día bien importante para la prensa, para el periodismo. Consultarle porque ha habido una presentación hoy del Colegio Periodista y la Asociación de Periodistas Mujeres respecto de censurar una pauta o una presentación de prensa que hizo Carabineros contra una colega, Paulina de Allende Salazar. Los tribunales o los jueces han estimado que en Chile todavía se criminaliza la libertad de expresión en términos de que aún existe este proceso de injuria y calumnias que por suerte hemos tenido la mayoría de absoluciones, pero aún ese proceso existe y ha sido también un llamado en un fallo hace poco de la Corte Interamericana respecto de la emisión de una opinión en un tema polémico como era en su momento la tala de Alerce. ¿Cómo ven eso ustedes desde el punto de vista de la jurisdicción o desde el Pleno, desde los jueces, justo en el día que estamos conmemorando la libertad de prensa? Miren, nosotros en lo que más hemos podido colaborar es en ir puntualizando, ¿no es cierto?, o definiendo una doctrina en materia de libertad de expresión a través, como les decía yo en mis palabras iniciales, del recurso de protección, ¿no? La libertad de expresión es absolutamente fundamental y la libertad de expresión tiene como uno de sus grandes instrumentos a la prensa y a los medios de comunicación. Cada uno de nosotros podría tener un cierto ejercicio de la libertad de expresión, pero el más grande, ¿no es cierto?, el más intenso ejercicio tiene que ser asociado con los medios de comunicación porque vivimos en una sociedad de masa, no vivimos en pequeñas comunidades, sino en grandes comunidades. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos destacado esa importancia, hemos también destacado que los derechos no tienen que vivir en conflicto entre sí, sino armonizarse y, en consecuencia, el ejercicio de la libertad de expresión puede hacerse respetando la honra y la privacidad de las personas y, al revés, tampoco la honra y la privacidad son derechos absolutos, ¿no?, sino que están mediados fuertemente por la información de interés público, tema que ustedes manejan muy bien en el sentido de que a veces puede llegarse a afectar un derecho, pero hay justificación para hacerlo, ¿no?, porque hay una razón de interés público en que una información se conozca. De ese punto de vista, nosotros creo que tenemos una sólida jurisprudencia en esta materia y el tema ya residual, ¿no es cierto?, de lo que son las normas que están contenidas en el Código Penal o en otras leyes asociadas con delitos o con otros temas, obviamente pertenecen a la misma reflexión que yo hacía antes, ya son materias que deben resolverse legislativamente. Ustedes saben que hoy se está estudiando el dictar un nuevo Código Penal. Posiblemente allí, ¿no es cierto?, haya un espacio para tratar todo lo que se refiere a los temas de prensa que tendrán siempre, ¿no es cierto?, que ir bajo el marco que la Constitución señala. Y hoy el gran marco que la Constitución señala es que el ejercicio de estas libertades es sin censura previa. Creo que ahí está la clave y así tendrá que operar también el sistema legal. Y vamos a ver, por cierto, qué tan fortalecida sale también la libertad de prensa en el proceso de la nueva Constitución.